Hola muchachos, llegamos a la lección 4.2, fuerzas moleculares y propiedades de los líquidos. Vamos a comenzar haciendo una comparación de los diferentes estados de la materia. Entonces, tenemos que el vapor de agua del aire, el agua de un lago y el hielo de un glaciar son formados por la misma sustancia química, que es el agua. Y aunque todas tienen las mismas propiedades químicas debido a que es la misma sustancia, sus propiedades físicas muestran grandes diferencias, ya que estas propiedades físicas dependen en gran parte del estado físico. Las fuerzas dentro de las moléculas que dan origen a los enlaces covalentes influyen en la forma molecular, las energías de enlace y muchos aspectos del comportamiento químico. Las propiedades físicas de los líquidos y los sólidos moleculares se deben en gran medida a las fuerzas intermoleculares, es decir, las fuerzas que existen entre las diferentes moléculas. Entonces, nosotros podemos comenzar haciendo una comparación entre las diferentes características que presentan, por ejemplo, los sólidos, que tienen una forma definida, son casi incompresibles. De ordinario, su densidad es mayor que la de los líquidos. No fluyen, solo se difunden con suma lentitud en sólidos y la distribución de sus partículas es muy ordenada y están muy cerca unas de otras. De ordinario, sus partículas solo tienen movimiento vibratorio. Por otra parte, tenemos a los líquidos, los cuales no tienen una forma definida, es decir, toman la forma de los recipientes que lo contienen. Tienen un volumen definido y solo se comprimen en un grado mínimo. Tienen una densidad elevada. Tienen fluidez, se difunden en otros líquidos y se componen de cúmulos desordenados de partículas que están muy cercas unas de otras. El movimiento de sus partículas es aleatorio en 3 dimensiones. Y por otro lado, tenemos a los gases, que no tienen una forma definida y ocupan todo el volumen disponible, son compresibles, su densidad es baja, tienen fluidez, se difunden con velocidad y se componen de partículas en extremo desordenadas con mucho espacio vacío entre ellas. El movimiento de sus partículas es rápido y aleatorio en 3 dimensiones. Entonces, en este esquema nosotros podemos ver las diferencias que presentan estos 3 estados de la materia. Adicionalmente, el estado de una sustancia depende del balance entre las energías cinéticas de las partículas y las energías de atracción entre partículas. Las energías cinéticas, que dependen de la temperatura, tienden a mantener a las partículas separadas y en movimiento. Las atracciones entre partículas tienden a juntar las partículas. En gases a temperatura ambiente, la atracción entre partículas son más débiles que en líquidos. Y como en un sólido o líquido las partículas están muy juntas en comparación con las de un gas, a estas dos primeras se le llaman fases condensadas. Dentro de las fuerzas intermoleculares, entonces, estas se refieren a las fuerzas entre partículas individuales. Cuando hablamos de partículas pueden ser átomos, moléculas o iones de una sustancia. Estas fuerzas son muy débiles en comparación con las fuerzas intramoleculares. Entonces acá tenemos a la molécula de agua, donde si nosotros vamos a observar las fuerzas intramoleculares, que sería separar este átomo de hidrógeno de este átomo de oxígeno y a su vez de este átomo de hidrógeno, separarlos, ese proceso de separación requeriría 927 kilojoules por mol. Mientras que, y eso cuando estoy hablando de las fuerzas intramoleculares, pero si yo quiero hablar sobre las fuerzas intermoleculares, o sea, entre una molécula y otra molécula, entonces vamos a ver dos moléculas
de agua se encuentran unidas por este tipo de interacción, que más adelante veremos cuál es ese nombre, y separar estas dos moléculas de agua, pues solamente requerirá 40.7 kilojoules por mol de agua. Entonces se comprueba que las fuerzas intermoleculares son muy débiles en comparación con las fuerzas intramoleculares. Cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, entonces tenemos diferentes tipos, como pueden ser el ion dipolo, el enlace de hidrógeno o también llamado puente de hidrógeno, fuerzas del tipo dipolo-dipolo, que aquí observamos que son dadas entonces, por ejemplo, entre moléculas como el metanol y el cloroformo, fuerzas del tipo ion dipolo inducido, entonces tenemos acá un hexano y un anión de cloruro, dipolo, dipolo inducido entre el mismo hexano y una molécula de acetona, y las fuerzas de dispersión de London, las cuales se dan, por ejemplo, entre los alcanos. Si no fuera por la existencia de las atracciones intermoleculares, las fases condensadas, sólido y líquido, no existirían. Estas son las fuerzas que mantienen unidas a las partículas de los líquidos y los sólidos muy cercanas entre sí. Entonces podemos comenzar hablando de las interacciones del tipo ion-ion. La energía de atracción entre dos iones con carga opuesta es directamente proporcional a la carga de los iones e inversamente proporcional a la distancia de separación. Los compuestos iónicos, como lo son el cloruro de sodio, el bromuro de calcio y el sulfato de potasio, existen en formas de redes extendidas de iones en el estado sólido. Para la mayoría de las sustancias, el líquido es menos denso que el sólido, y la fusión de un sólido casi siempre causa separaciones promedio mayores entre las partículas. Entonces, las interacciones de tipo ion-ion son las que encontramos en los compuestos iónicos. Las fuerzas del tipo ion-dipolo. Entonces, existe una fuerza ion-dipolo entre un ion y la carga parcial de un extremo de una molécula polar, recordando que las moléculas polares forman dipolos. Entonces tenemos un ejemplo. El agua es una molécula polar a causa de la diferencia de electronegatividad de los átomos de oxígeno e hidrógeno. Entonces nosotros acá podemos observar estas moléculas de agua, ¿cierto? Y aquí tenemos un catión de sodio y aquí también tengo moléculas de agua y acá tengo un anión cloruro. Entonces, los iones positivos, como un catión de sodio, son atraídos hacia el extremo negativo de un dipolo. Entonces, en el agua, ese extremo negativo correspondería al átomo de oxígeno, mientras que los iones negativos, como este anión cloruro, son atraídos hacia el extremo positivo de un dipolo. ¿Cuál es el extremo positivo de un dipolo en una molécula de agua? Pues los átomos de hidrógeno. Las fuerzas ion-dipolo tienen especial importancia en las disoluciones de sustancias iónicas en líquidos polares, como lo es en una disolución de cloruro de sodio en agua. Las fuerzas dipolo-dipolo, entonces, son interacciones permanentes que ocurren entre moléculas covalentes polares debido a la atracción entre los átomos que poseen un delta de carga, un diferencial de carga positiva de una molécula, y los átomos que poseen un diferencial de carga negativo de la otra molécula. Entonces, de hecho, acá encontramos moléculas covalentes polares, ¿cierto? Como este interhalógeno formado entre bromo y flúor, o como este dióxido de azufre. Entonces, si nosotros observamos, hay una diferencia de polaridad, siendo el más electronegativo, pues el flúor, y el menos electronegativo, siendo el bromo. O podemos observar que estas flechas azules corresponden a las interacciones de atracción, mientras que estas flechas fucsias corresponden a las interacciones de repulsión. Lo mismo observamos acá para el
óxido de azufre, entonces vemos la atracción entre los oxígenos de una molécula y el azufre de otra molécula, mientras que observamos una repulsión entre oxígenos de diferentes moléculas. La energía promedio de las interacciones dipolo-dipolo es del orden de 4 joules por mol de enlaces. Estas interacciones son mucho más débiles que los enlaces iónicos y covalentes, cuyas energías típicas son de alrededor de 400 kilojoules por mol de enlaces. También sobre las fuerzas dipolo-dipolo, estas fuerzas solo son eficaces cuando las moléculas polares están muy juntas y generalmente son más débiles que las fuerzas ion-dipolo. Para moléculas con masas y tamaños aproximadamente iguales, la intensidad de las atracciones intermoleculares aumenta al incrementarse la polaridad. Entonces, si vamos a hablar de polaridad, tenemos que tener en cuenta el momento dipolar de una molécula. Entonces, aquí en esta tabla observamos una comparación entre las masas moleculares, momentos dipolares y los puntos de ebullición de varias sustancias orgánicas simples. Otro tipo de interacciones son las conocidas como las fuerzas de dispersión de London. Entonces, no puede haber fuerzas dipolo-dipolo entre átomos y moléculas no polares, pero debe existir algún tipo de interacción de atracción, puesto que gases no polares pueden licuarse. Entonces, Fritz London reconoció que el movimiento de los electrones en un átomo o molécula puede crear un momento dipolar instantáneo. Dado que los electrones se repelen, los movimientos de los electrones de un átomo influyen en los movimientos de los electrones de los átomos vecinos cercanos. Así, el dipolo temporal de un átomo puede inducir un dipolo similar en un átomo adyacente y hacer que los átomos se atraigan. Entonces tenemos acá, por ejemplo, un átomo de helio con sus dos electrones. Entonces vamos a ver la interacción que puede ocurrir entre el núcleo de un átomo y el par de electrones de otro átomo. De esta manera, pues observamos un rearreglo de la forma, ¿sí?, de estos átomos, inclusive una distorsión en la que se observa entonces cómo el núcleo se acerca hacia la nube electrónica de un átomo vecino. Entonces nosotros vamos a empezar a hablar de polarizabilidad y este término se refiere a la facilidad con que la distribución de carga de una molécula puede distorsionarse por la acción de un campo eléctrico. Entonces, cuanto mayor es la polarizabilidad de una molécula, más fácilmente puede distorsionarse su nube de electrones para crear un dipolo momentáneo. En general, las moléculas más grandes tienden a tener una polarizabilidad mayor porque tienen un mayor número de electrones y los electrones están más lejos del núcleo. La intensidad de las fuerzas de dispersión de London tienden a aumentar al incrementarse el tamaño molecular. Y de hecho, aquí nosotros vamos a comparar moléculas que son bastante pequeñas e inclusive átomos. Y observamos también, entonces, su relación con los puntos de ebullición de los halógenos y de los gases nobles. Entonces, vamos a comenzar mirando un átomo aislado de argón con distribución esférica de carga. Entonces, en este caso no hay un dipolo, pero cuando un catión se aproxima al átomo de argón, la carga positiva del catión atrae débilmente la porción externa de la nube de electrones del átomo de argón, lo cual induce entonces un dipolo temporal débil en el átomo de argón. También se puede inducir un dipolo temporal débil en el átomo de argón si se aproxima un anión. Y aquí entonces vemos que va a haber una diferencia entre los diferenciales de carga. Cuando una molécula con un dipolo permanente como este
fluoruro de hidrógeno se acerca a un átomo de argón, también puede polarizarlo de forma temporal. Entonces, la vecindad del átomo de flúor atraerá un diferencial de carga positiva dentro del átomo de argón. Y aún en el argón puro, la proximidad muy estrecha entre dos átomos de argón da origen a la formación de un dipolo temporal en ambos átomos a medida que la nube de electrones de cada átomo experimenta la atracción del núcleo del otro átomo o la repulsión de la nube de electrones del otro átomo. Los dipolos temporales que se generan causan una atracción débil entre los átomos de argón. Mientras más electrones haya en una molécula o ion, más fácil resulta la polarización de dichas especies. Otro aspecto a tener en cuenta es la forma de las moléculas, ya que esto también influye en la magnitud de las fuerzas de dispersión. Entonces, podemos revisar el punto de ebullición del N-pentano y del neopentano, que corresponden a hidrocarburos con 5 carbonos. Es decir, tienen la misma cantidad de carbonos, inclusive tienen la misma cantidad de hidrógenos, son isómeros, pero vemos una diferencia entre el punto de ebullición. Aquí la pregunta es si ¿por qué esta diferencia? ¿A qué se debe? Las fuerzas de dispersión operan entre todas las moléculas, sean polares o no polares. Y las fuerzas de dispersión entre las moléculas polares suelen contribuir más a las atracciones intermoleculares que las fuerzas dipolo-dipolo. Al comparar las intensidades relativas de las atracciones intermoleculares, resultan útiles las siguientes generalizaciones. Si las moléculas tienen forma y peso molecular comparables, las fuerzas de dispersión son aproximadamente iguales. En este caso, las diferencias en las magnitudes de las fuerzas de atracción se deben a diferencias en las intensidades de las atracciones dipolo-dipolo. Y las moléculas más polares tienen las atracciones más fuertes. Si las moléculas difieren ampliamente en su peso molecular, las fuerzas de dispersión suelen ser decisivas. En este caso, las diferencias en las magnitudes de las fuerzas de atracción casi siempre pueden asociarse a diferencias en los pesos moleculares y la molécula con mayor masa tiene las atracciones más fuertes. El enlace, también llamado enlace de hidrógeno, pero también conocido como puente de hidrógeno, es un tipo de atracción intermolecular que suele ser más intensa que las fuerzas de dispersión. Y entonces estos puentes de hidrógeno son un tipo especial de atracción intermolecular que existe entre el átomo de hidrógeno de un enlace polar y sobre todo cuando estamos hablando de moléculas o de específicamente de enlaces entre hidrógeno y flúor, hidrógeno y oxígeno e hidrógeno y nitrógeno, y un par de electrones no compartidos en un ion o átomo electronegativo pequeño, el cual suele ser un átomo de flúor, oxígeno o de nitrógeno. Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, los puentes de hidrógeno entre diferentes moléculas de agua. Entonces observamos la interacción entre el par de electrones no enlazantes de un oxígeno con los hidrógenos que tienen un diferencial de carga positivo de otra molécula. A su vez, en el alcohol metílico también observamos un par de electrones no enlazados sobre el oxígeno y el hidrógeno que está enlazado al oxígeno, que por estar enlazado a este oxígeno tiene un diferencial de carga positivo superior a estos 3 hidrógenos que están enlazados a un carbono. Es decir, en este caso, los enlaces de hidrógeno se dan entre el hidrógeno del grupo OH del metanol y el oxígeno de un metanol vecino. Y también podemos observar enlaces de hidrógeno entre los hidrógenos de una molécula de amoníaco y el par de electrones no enlazante que posee el nitrógeno de otra molécula de amoníaco.
Las energías típicas de los puentes de hidrógeno están en el rango de los 15 a 20 kilojoules por mol, lo cual es de 4 a 5 veces mayor que las energías de las demás interacciones dipolo-dipolo. Como consecuencia de este tipo de interacciones, se observa la diferencia al comparar la densidad del hielo con la densidad del agua líquida. En casi todas las sustancias, las moléculas del sólido están más densamente empaquetadas que en el líquido. En contraste, la densidad del hielo a 0 grados Celsius es menor que la densidad del agua líquida a 0 grados Celsius, ocasionando así que el hielo flote sobre el agua líquida. La densidad más baja de este hielo en comparación con la del agua líquida es una propiedad que afecta la vida en el planeta Tierra. Si el hielo fuera más denso que el agua, el hielo que se formaría en la superficie de un lago se hundiría al fondo y de esta manera podría congelar el lago por completo. Entonces, en este diagrama podemos observar una comparación de todas las fuerzas intermoleculares. Ahora vamos a discutir unos pequeños conceptos sobre propiedades de los líquidos. Entonces, encontramos a la viscosidad. La viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Entonces tenemos, por ejemplo, la miel, que fluye muy lentamente a temperatura ambiente. Tiene una alta viscosidad, mientras que la gasolina tiene una baja viscosidad. Para que un líquido fluya, las moléculas deben ser capaces de deslizarse unas sobre otras. Cuanto más grandes son las fuerzas de atracción intermolecular, más viscoso será el líquido en cuestión. Entonces, nosotros podemos observar a la glicerina, que tiene una viscosidad igual a 945 centipoises a 25 grados Celsius. El dodecano, que es C12H26, que tiene una viscosidad de 1.38 centipoises a 25 grados Celsius, y el pentano, el N-pentano, que tiene una viscosidad de 0.215 centipoises a 25 grados Celsius. Por otro lado, tenemos a la tensión superficial. Las moléculas que se encuentran debajo de la superficie de un líquido, por ejemplo esto, están sujetas a la influencia de las atracciones intermoleculares provenientes en todas las direcciones, mientras que las de la superficie solo están sujetas a la atracción hacia el interior. Esta atracción jala la capa de la superficie hacia el centro. La situación más estable es aquella en la que el área superficial es mínima. Entonces, para un volumen dado, una esfera es la que tiene la menor área superficial posible, y es por esta razón que las gotas de un líquido tienden a tomar formas esféricas. Entonces, la tensión superficial, la interacción de las partículas en la superficie del agua, hace que ésta se presente como una verdadera cama elástica. Incluso soporta el peso de un insecto pequeño, como vemos aquí a este zancudo. Y este efecto entonces se conoce como tensión superficial. Aquí tenemos a las moléculas de la superficie. Entonces las fuerzas tienden a aglutinarse en las moléculas superficiales del agua. Y estas moléculas del interior, en el seno del líquido, cada molécula está rodeada por otras y las fuerzas se compensan. Relacionado también tenemos a la capilaridad. Entonces vamos a comparar dos líquidos como lo son el agua y el mercurio, teniendo en cuenta que este es un metal líquido a temperatura ambiente. Entonces el menisco corresponde a esta línea, a la línea donde termina o donde se observa el final del líquido. Entonces, el menisco de la superficie del líquido es cóncavo cuando estamos en este caso con el agua. Es decir, tiene una forma de U.
porque las fuerzas entre el agua y el vidrio son más intensas que entre las moléculas de agua. Entonces aquí observamos. Mientras que el menisco de la superficie de Mercurio es convexo, ¿sí? Tiene forma de domo, porque las fuerzas de atracción entre los átomos de mercurio son más potentes que las del mercurio y el vidrio. Entonces, en este caso estamos hablando de fuerzas de cohesión, que son las fuerzas intermoleculares que unen moléculas similares unas a otras. Ejemplo, los puentes de hidrógeno. Entonces, los puentes de hidrógeno son considerados fuerzas de cohesión, mientras que las fuerzas de adhesión son las fuerzas intermoleculares que unen una sustancia a una superficie. Entonces, el agua se adhiere al vidrio o lo moja, mientras que el mercurio no moja el vidrio porque su fuerza de cohesión es mucho más potente que su atracción al vidrio. Evaporación, también llamada vaporización, entonces es el proceso en el que las moléculas de la superficie de un líquido escapan y pasan a la fase de vapor. La velocidad de evaporación aumenta conforme lo hace la temperatura. Conforme la evaporación ocurre en un recipiente cerrado, el volumen del líquido disminuye y aumenta el número de moléculas gaseosas sobre su superficie, que es lo que nosotros observamos en este primer gráfico. En un recipiente abierto, el líquido se evapora continuamente. Entonces vemos aquí una brisa, estas esferitas azules que representan al aire, y entonces vemos cómo van evaporando a este líquido. En el caso de un recipiente cerrado, se establece un equilibrio entre el líquido y el vapor, que es lo que nosotros observamos en esta ecuación, en el cual las moléculas regresan al líquido con la misma velocidad con las que lo abandonan. Entonces observamos aquí ese fenómeno. Y en este caso tenemos un frasco en el cual se ha establecido un equilibrio líquido-vapor, y esto se puede evidenciar teniendo aquí en cuenta las gotas que se condensaron en las paredes del vidrio. Y vamos a mencionar también a la presión de vapor, la cual entonces es la presión parcial de las moléculas de vapor sobre la superficie de un líquido en equilibrio a una temperatura dada. Esto es conocido como presión de vapor del líquido a esa temperatura. Debido a que la velocidad de evaporación aumenta conforme lo hace la temperatura, la presión de vapor de los líquidos siempre aumenta a medida que la temperatura aumenta. Entonces aquí tenemos un dispositivo el cual nos permite, a partir de estas diferencias en la altura de mercurio, determinar entonces la presión de vapor que posee un líquido, por ejemplo un líquido volátil. De esta manera, llegamos al final de la lección 4.2.